Los días en Barcelona siempre tenían un aire especial. Un aroma salado mezclado con el perfume de las flores que adornaban los balcones de la ciudad. Mi vida transcurría sin sobresaltos entre las paredes de un apartamento elegante con vistas al mar, donde cada rincón parecía inmutable. Martín, mi esposo, era piloto comercial. Su ausencia era más habitual que su presencia, dejando en la casa un vacío que con los años se había convertido en costumbre. Yo me había acostumbrado a las noches silenciosas, al café solitario en la terraza y a las conversaciones cortas por videollamada. Mi rutina estaba bien definida: mañanas de yoga, tardes en la galería de arte donde trabajaba y noches con una copa de vino viendo la luna reflejarse en el Mediterráneo. Y no había espacio para emociones fuertes hasta que recibí una llamada de mi hermana Valeria. «Elena, necesito un favor», dijo, con su tono de siempre, autoritario pero con un deje de súplica. «Sergio va a estar en Barcelona un mes para sus exámenes de ingreso a la policía. ¿Podría quedarse contigo?» No lo dudé. Sergio era mi sobrino, pero hacía años que no lo veía. En mi memoria, todavía era un chico alto y delgado con una energía inagotable, siempre con una sonrisa despreocupada. Pero el día en que llegó, su imagen distaba mucho de aquel niño que recordaba. El sonido del timbre interrumpió el suave murmullo de la música que llenaba la sala. Fui a abrir la puerta con una sonrisa educada. Pero lo que vi al otro lado hizo que mi respiración se entrecortara por un segundo. Sergio estaba ahí, apoyado contra el marco de la puerta con una mochila al hombro y una maleta a su lado. No era el niño que recordaba. Había crecido y su complexión se había fortalecido. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente despeinado, con mechones rebeldes que caían sobre su frente. Y su mandíbula estaba marcada con un inicio de barba. Sus ojos, de un marrón profundo, brillaban con un aire de confianza que no esperaba ver en él. «Tía Elena, qué gusto verte», dijo con una sonrisa fácil, su voz más grave de lo que esperaba. Sentí un ligero estremecimiento en la piel. No era nerviosismo. Era algo más. «Has cambiado mucho». «Apenas te reconocería», respondí, tratando de recuperar mi postura mientras lo invitaba a pasar. Llevaba un vestido de seda azul claro, con finos tirantes que dejaban al descubierto mis hombros y mi clavícula. El tejido suave acariciaba mi piel, y mis sandalias de tacón hacían eco en el suelo de madera. Me di cuenta de que la mirada de Sergio se deslizaba por mi figura con la misma curiosidad con la que yo lo observaba a él. Había algo en su forma de estar de pie, en la manera en que me miraba, que me hizo sentir algo que no debía sentir. Los primeros días pasaron sin incidentes. Sergio pasaba la mayor parte del tiempo fuera, entre la biblioteca y el gimnasio. Cuando llegaba por la noche, se duchaba y se encerraba en su habitación, dejando en el ambiente un ligero rastro de su perfume. Una mezcla de cedro y especias que de alguna manera se volvía familiar. Pero cada vez que cruzábamos miradas en la casa, una corriente eléctrica parecía recorrer el aire. No eran gestos obvios ni palabras atrevidas, pero había algo en la forma en que me hablaba, en la manera en que su mirada se detenía en mí por un segundo más de lo necesario. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño. Mi cabello caía en ondas suaves sobre mis hombros, y mi camisón de satén negro delineaba mi figura de manera sutil. Suspiré. No podía permitir que pensamientos insensatos se apoderaran de mí. Era su tía. Esto no tenía sentido. Pero entonces, cuando apagué la luz y salí al pasillo, vi su puerta entreabierta. Dentro, bajo la luz tenue de su lámpara, él estaba recostado sobre la cama, con el torso desnudo y un libro en la mano. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. No dijo nada.
No tenía que hacerlo. Algo había comenzado y ambos lo sabíamos. Los días pasaban con una inquietud latente. Todo en la casa parecía igual, la cafetera burbujeando por las mañanas. El sonido de las olas en la distancia, las sombras alargadas del atardecer filtrándose por los ventanales. Pero había algo distinto. Sergio se movía por el apartamento con una presencia que llenaba los espacios de una manera en la que antes no me había percatado. Sus pasos resonaban con una seguridad pausada. Su mirada se posaba en mí con una intensidad que me hacía contener la respiración. Aquel juego silencioso se volvía cada vez más peligroso. Una tarde, después de regresar de la galería de arte, lo encontré en la sala. Llevaba puestos unos pantalones deportivos negros y una camiseta sin mangas, dejando a la vista sus brazos marcados por el entrenamiento. Estaba reclinado en el sofá, viendo algo en su teléfono, pero cuando me vio entrar, su expresión cambió. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con voz tranquila, pero con algo en su mirada que me hizo sentir una inquietud que no debería estar ahí. Yo llevaba un vestido blanco de lino, ligero, casi etéreo. Mi cabello, aún húmedo por la brisa del mar, caía en ondas suaves sobre mis hombros. «Normal, como siempre», respondí, quitándome las sandalias y caminando descalza sobre el suelo frío de mármol. Él observó cada movimiento. No con descaro, pero con una intensidad que no dejaba dudas. Me senté en el sofá frente a él, sintiendo la tela del vestido deslizarse sobre mi piel. Él no apartó la mirada. «A veces, lo normal puede volverse aburrido», murmuró. No respondí. Solo crucé las piernas lentamente, sintiendo cómo su mirada seguía el movimiento. El aire estaba cargado. El peligroso juego seguía su curso. Esa noche, después de la cena, me quedé en la sala con una copa de vino. Sergio se había duchado y apareció con el cabello húmedo, usando solo un pantalón deportivo y una camiseta suelta. Se apoyó contra la mesa, observándome con una sonrisa casual. «¿No duermes temprano?», preguntó. A veces, el silencio de la noche es más interesante que el del día. Me miró por un momento antes de sentarse en el sofá, justo a mi lado. El espacio entre nosotros era mínimo. Llevaba una blusa de seda negra, suelta, con un escote discreto, pero suficiente para dejar entrever la línea de mis clavículas. Sergio apoyó un brazo en el respaldo del sofá, su piel rozando la mía apenas por un instante. Pero ese instante fue suficiente. El tiempo pareció detenerse cuando nuestras miradas se encontraron. Él no apartó la suya. Ni yo la mía. «Es curioso», dijo en voz baja, su aliento cálido rozando mi mejilla. «¿Qué es curioso?», pregunté, sabiendo que quizás no quería oír la respuesta. «A que a veces, las cosas cambian sin que uno se dé cuenta». Sus dedos se deslizaron por el borde de su vaso de agua, mientras yo jugueteaba con la copa de vino entre mis manos. Un movimiento sutil. Una tensión que crecía sin control. Hasta que se rompió. Al girarme levemente para levantarme, mi rodilla rozó la suya. Un contacto insignificante. Pero en el momento en que intenté alejarme, él no se movió. No había sido un accidente. Y ambos lo sabíamos. Esa noche, el sueño me esquivó. Me revolví en la cama, sintiendo el aire pesado en la habitación. La imagen de su mirada seguía presente. Cerré los ojos, tratando de ignorar el hormigueo en mi piel, el calor inexplicable que recorría mi cuerpo. Me levanté a beber agua. El apartamento estaba en penumbra, con solo la luz de la luna filtrándose por los ventanales. Caminé descalza por el pasillo, pasando frente a la habitación de Sergio. La puerta estaba ligeramente abierta. Mi corazón se aceleró.
No debería mirar. Pero lo hice. Dentro, él dormía con el torso desnudo, su respiración lenta y profunda. La sábana apenas cubría su cintura, dejando al descubierto su abdomen marcado. Su piel iluminada por la tenue luz azulada de la noche. Tragué saliva, sintiendo el latido en mi garganta. No tenía derecho a mirarlo de esa manera. Me giré para irme, pero en ese instante él se movió. Su voz ronca y somnolienta rompió el silencio. «Tía». Me quedé congelada. «¿Qué haces ahí?» No tenía respuesta. Ni escapatoria. «Tía, ¿qué haces ahí?» Su voz estaba impregnada de sueño, pero también de algo más. Algo que no supe cómo interpretar. Mi corazón latía con fuerza. Me desperté, solo iba por agua, dije, pero la inseguridad en mi voz me traicionó. Sergio se incorporó levemente en la cama, apoyándose en un codo. Su cabello despeinado y el brillo adormilado de sus ojos le daban un aire irresistible. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz grave. Negué con la cabeza, sin atreverme a dar un paso más. ¿Quieres hablar? Su tono era sereno, pero algo en su mirada me retaba. Debería haberme ido en ese instante. Pero no lo hice. Con movimientos lentos, como si la noche misma me envolviera en su hechizo. Avancé hacia su cama y me senté en el borde, aún con la respiración contenida. A veces, la cabeza no deja de pensar, susurré. Sergio me observó con detenimiento. ¿Y en qué piensas? Mi garganta se secó. No podía responderle con la verdad. No podía decirle que pensaba en la manera en que sus labios se entreabrían al respirar, en cómo su piel parecía arder en la penumbra, en cómo su cercanía despertaba en mí algo prohibido. Pero entonces él hizo algo inesperado. Levantó una mano y con la yema de los dedos retiró un mechón de cabello que caía sobre mi rostro. El contacto fue ligero. Un roce apenas perceptible. Pero incendió algo dentro de mí. Mi cuerpo entero reaccionó. Y por primera vez en mi vida, sentí que estaba perdiendo el control. Me levanté abruptamente. Debería irme a dormir, dije, más para convencerme a mí misma que a él. Pero cuando di un paso hacia atrás, él también se movió. Espera. Su voz era suave, pero tenía una firmeza que me ancló al suelo. Nos quedamos en silencio. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana. La brisa nocturna entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma del mar mezclado con el perfume de Sergio. Era una fragancia masculina, cálida y especiada, con un dejo de algo salvaje. Cerré los ojos por un instante. No. No debía estar aquí. No debía sentir esto. Pero entonces escuché su risa baja y ronca. ¿Por qué huyes? Abrí los ojos. Él me miraba con una media sonrisa, esa que solo aparece cuando alguien ya conoce la respuesta. No estoy huyendo, mentí. Sergio apoyó la espalda en la cabecera de la cama y me observó con calma. Con una seguridad que desarmaba mis defensas. Tía, a veces siento que hay cosas que no decimos en voz alta, pero que están ahí. El aire en la habitación se volvió denso. No respondí. No podía. Porque sabía exactamente a qué se refería. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo había sido un delirio nocturno. Me puse un vestido de seda color vino, ajustado en la cintura, con un escote discreto pero lo suficientemente elegante como para resaltar la forma de mi cuello y mis hombros. Me recogí el cabello en un moño alto, dejando algunos mechones sueltos para suavizar mi expresión. Me puse unos pendientes de oro y sandalias de tacón bajo. Quería parecer serena. Segura.
quería convencerme de que todo estaba bajo control. Pero cuando bajé a la cocina, lo primero que vi fue la mirada de Sergio recorriéndome de arriba a abajo, con una intensidad que me hizo tambalear. Él llevaba solo unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Estaba preparando café, pero su concentración se desvió completamente hacia mí. «¿Te ves diferente hoy?», murmuró, sin apartar los ojos. Tomé una taza y serví café, ignorando el calor en mis mejillas. ¿Diferente cómo? No lo sé, Sergio sonrió con picardía. Solo diferente. Bebí un sorbo de café, intentando ocultar mi nerviosismo. Pero entonces, sin previo aviso, él se acercó más de lo necesario. Mucho más. Sus dedos rozaron mi mano cuando tomó la taza. «Tu pulso está acelerado», susurró. Mis labios se entreabrieron. No había salida. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y, sin embargo, no me aparté. Esa noche, la tensión se volvió insoportable. Había tratado de ignorarlo todo el día. Había intentado actuar con normalidad, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire se cargaba de electricidad. Hasta que llegó la medianoche. Estaba en la terraza, con una copa de vino en la mano, mirando la luna reflejada en el mar. Sentí su presencia antes de verlo. Sergio se apoyó en la baranda a mi lado, con la brisa nocturna despeinando su cabello. No dijo nada. Yo tampoco. Pero entonces, sin previo aviso, su mano rozó la mía. Un roce lento. Deliberado. Me quedé inmóvil. Él también. Nos miramos en la penumbra. Sabíamos lo que estaba a punto de ocurrir. Y esta vez nadie iba a detenerlo. El viento nocturno soplaba con suavidad, arrastrando consigo el murmullo del mar. La terraza estaba iluminada solo por la luna y la luz tenue de la ciudad a lo lejos. Sergio estaba demasiado cerca. Su mano aún rozaba la mía sobre la baranda de hierro frío. Un contacto sutil, apenas perceptible, pero más intenso que cualquier palabra. No nos movimos. No nos atrevimos a romper el momento. Porque sabíamos que si lo hacíamos, ya no habría vuelta atrás. «Dime que pare», murmuró finalmente, su voz profunda y contenida. Cerré los ojos por un instante. Debería haberlo dicho. Debería haberle pedido que se alejara, que fingiera que nada de esto estaba ocurriendo. Pero cuando los abrí, encontré su mirada fija en mí, esperando. Y no fui capaz de pronunciar esas palabras. Porque la verdad era otra. Yo tampoco quería que se detuviera. La brisa movió mi vestido de seda, haciéndolo pegarse a mi piel. Sergio inclinó levemente la cabeza, observando cada uno de mis gestos, cada respiración contenida. «No dices nada», susurró. No lo hice. Porque cualquier palabra en ese momento hubiera sido una mentira. Él dio un paso más. Mis dedos temblaron ligeramente sobre la baranda cuando sentí su aliento cerca de mi piel. «Si no quieres esto, dímelo ahora». Pero no dije nada. No me alejé. Y entonces, sucedió. Sus labios rozaron la línea de mi mandíbula, apenas un roce, un toque incipiente, pero lo suficientemente poderoso como para hacer que todo mi cuerpo reaccionara. Un escalofrío recorrió mi espalda. La respiración de Sergio se volvió más profunda. Cerré los ojos, sintiendo el calor de su cercanía. Y sin pensarlo, mi mano se deslizó hasta su antebrazo, aferrándose a él con una necesidad que no quería admitir. No había más negación. No había más barreras. Solo el fuego que habíamos contenido demasiado tiempo. Nos quedamos así por un momento eterno. Un segundo que parecía durar siglos, en el que todo pendía de un hilo invisible.
pero en el fondo sabíamos que ese hilo ya se había roto. Cuando abrí los ojos, lo vi mirándome con una intensidad devastadora. No había duda en su expresión. No había arrepentimiento. Solo deseo. Y yo. Yo no estaba segura de poder resistirlo. Elena, susurró. Fue la primera vez que dijo mi nombre sin el tía. Y fue la primera vez que supe con certeza que ya no había retorno. La madrugada nos encontró en el mismo lugar, con el mismo silencio envolviéndonos. Pero ahora todo era diferente. El peso de lo que había ocurrido se sentía en el aire. Sergio se quedó a mi lado, sin decir nada, sin intentar fingir que nada había pasado. No había necesidad de palabras. Lo que habíamos cruzado era un límite invisible, uno que no podríamos deshacer, por más que quisiéramos. Cuando finalmente nos levantamos, nos miramos una última vez antes de entrar de nuevo en la casa. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Mi corazón latía con fuerza. Podría haber dicho que sí. Podría haber fingido que todo había sido un error. Pero en cambio, solo suspiré y me alejé sin responder. Porque la verdad era mucho más peligrosa de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, la casa parecía demasiado pequeña para los dos. Cada movimiento, cada roce accidental se sentía amplificado. Pero lo peor fue cuando sonó mi teléfono. Martín. Mi esposo. Mi realidad. La pantalla brillaba con su nombre, y de repente, todo el peso de lo que había hecho cayó sobre mí. Mi mano tembló cuando tomé el teléfono. Hola. Buenos días, mi amor, su voz sonaba cálida, familiar. La voz de alguien que confiaba en mí. Y en ese instante, la culpa me golpeó con toda su fuerza. Miré de reojo a Sergio, que me observaba en silencio desde la cocina, con una expresión que no pude descifrar. Pero había algo en su mirada que me decía que esto no había terminado. El teléfono aún estaba en mi mano. Martín hablaba de sus planes, de cuándo regresaría a Barcelona, de cuánto me extrañaba. Cada palabra se clavaba en mi pecho como un puñal. Te noto distante, dijo de repente. Mi garganta se cerró. No, estoy bien. Solo desperté hace poco. Mentiras. Mentiras que se acumulaban sobre otras mentiras. Corté la llamada lo más rápido que pude. Cuando levanté la mirada, Sergio seguía allí, en la cocina, observándome con los brazos cruzados. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Ambos sabíamos que lo que habíamos hecho tenía consecuencias. Pero la pregunta era, ¿qué haríamos ahora? Intenté seguir con mi día como si nada hubiera ocurrido. Me duché, me vestí con un conjunto discreto, me recogí el cabello en un moño pulcro. Todo para convencerme de que nada había cambiado. Pero cuando pasé junto a Sergio en el pasillo, su mano rozó la mía por accidente. O quizás no fue un accidente. Y en ese instante, todo el control que intentaba mantener se hizo pedazos. No podemos seguir con esto, susurré. Él sonrió con ironía. ¿Seguro? Mis labios se entreabrieron, pero no encontré respuesta. Porque la verdad era que, a pesar de todo, a pesar de la culpa y el miedo, no quería que esto terminara. Esa noche, la casa estaba en silencio. Sergio estaba en su habitación. Yo en la mía. Pero la distancia entre nosotros era solo física. En mi mente, aún sentía su piel, su aliento cerca de mi oído, el peso de su mirada recorriéndome en la penumbra. Me levanté de la cama, sin pensarlo. Mis pies descalzos recorrieron el suelo de madera. Me detuve frente a su puerta. La mano en el picaporte. Un solo movimiento. Y todo volvería a comenzar. Respiré hondo.
Y entonces, la puerta se abrió desde dentro. Sergio estaba ahí, con la misma mirada intensa de la noche anterior. Sabía que vendrías, susurró. La última advertencia. La última oportunidad de retroceder. Pero yo no retrocedí. 2 días después, Martín volvió. Lo esperé en el aeropuerto con una sonrisa ensayada. Me abrazó, me besó como siempre, y yo fingí que todo estaba bien. Que no estaba rota por dentro. Que no había otro perfume en mi piel. Pero cuando llegamos a casa, todo se desmoronó. Porque en la sala, junto a la maleta, estaba Sergio. Y por primera vez, Martín notó algo. ¿Ocurre algo?, preguntó, con el ceño fruncido. Miré a Sergio. Sergio me miró a mí. Y en ese instante, lo supe. Nada volvería a ser igual. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.